Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de esta semana de Ven, Sígueme. Si no vieron la primera parte, regresen al canal porque no vamos a entender todo bien. Esta es la continuación del estudio de las secciones 98 a la 101, hoy 100 y 101. Durante el estudio de la primera semana hicimos una pregunta que está en el manual que decía en qué forma el actuar de conformidad con ellas le ayudará a llegar a ser la persona que Dios desea que sea. Con ella se refiere a las impresiones del Espíritu, por si acaso. Vamos a continuar el estudio y vamos a recordar esta pregunta porque tenemos que seguir tomando nota de estas cosas, de la respuesta que tengamos a esa pregunta. Bienvenidos. Entremos en materia, vamos a la sección 100 y vamos a irnos a los versículos 15 y 16, que son cosas de las que venimos hablando desde el video anterior. Dice: por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia, porque levantaré para mí un pueblo puro, que me servirá en rectitud. Aquí vemos parte del propósito, por qué tenemos que pasar por cosas difíciles, por qué tenemos que sufrir, por qué tienen que pasarnos cosas tenaces. El Señor nos manda a ser consolados, consuélense vuestros corazones. Todas estas cosas van a obrar juntamente para nuestro bien. Pero fíjense que dice para el bien de los que andan en rectitud. Es decir, que si tengo dificultades, si tengo problemas, como lo conversamos la semana pasada, que pueden ser por mi causa, alguien más o nadie, pero es irrelevante. La cosa es cómo enfrento yo las dificultades. Si no lo hago con rectitud, entonces no van a obrar para mi bien. Si yo estoy maldiciendo para todo lado y estoy molesto y frustrado y mi respuesta a los problemas es entonces ya no voy a la iglesia, entonces ya no quiero nada, entonces me peleo con alguien de mi familia. Si esta es mi reacción, estas dificultades no pueden obrar para mi beneficio. Y también tienen un propósito para Dios, porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud. ¿Cómo podría ser un pueblo puro si con las dificultades lo que yo hago es alejarme de Dios? ¿Cómo podría ser un pueblo puro que le sirve en rectitud si yo no acepto llamamiento en la iglesia, si no quiero hacer nada, si le huyo al obispo? Entonces estas cosas tienen un propósito, y el propósito es para nuestro bien, las dificultades, y para el bien de la iglesia, para el bien del pueblo de Dios en general. Nosotros podemos aceptar que esta vida es una etapa de probación y que vamos a tener problemas y que vamos a tener dificultades, y aceptarlo de buena gana, de buena manera, o como lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Él dijo, sufrimos todas las cosas, esperamos sufrir todas las cosas como pueblo de Dios, para Él, para su gloria. En la primera parte hablábamos un poco de que cómo funciona esto de que el pueblo de Dios es mancillado, es humillado, es atacado, y esto es para la gloria de Dios. La gloria de Dios está en que a pesar de esas dificultades, a pesar de los problemas, nosotros salimos adelante. Su iglesia, su pueblo sale adelante. Si después de nuestras dificultades nosotros salimos brillando, si en nuestro rostro se ilumina con la luz del Evangelio, cuando otras personas nos vean y nos digan, pero a fulanito no le pasó esta cosa terrible, y nos vean así, gloria a Dios. Y yo sé que hay cosas que pueden ser particularmente difíciles. Hay cosas para las que es difícil encontrarle el lado bueno. Por ejemplo, perder a un ser querido. Puede ser una forma difícil, pero lo podemos hacer. Podemos hacer que estas cosas obren para la gloria de Dios. Aún las cosas más duras, aún las cosas más difíciles. Y obviamente es mejor cuando uno las recuerda así bien lejos en el pasado. ¿Se acuerdan que yo les contaba de una experiencia que yo tuve en el video pasado? Y es más fácil hablar de ello ahora, años, décadas después, que cuando recién me pasó. Pero todas estas cosas, todas estas dificultades,
si nosotros las llevamos con rectitud, si, como dice aquí, pueden ser para nuestra santificación. En general, como pueblo, como iglesia de Dios, obran para ayudarnos a volvernos santos. Y como lo conversamos también para alcanzar misericordia. Qué cosa tan buena. Yo creo que sí nos hace falta, que sí la necesitamos. Vamos a pasar a la sección 101. Y en la sección 101 la vamos a estudiar empezando para tener algo de contexto, otra vez por la introducción. Dice lo siguiente. Revelación dada a José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, los días 16 y 17 de diciembre de 1833. En estos días los santos que se habían congregado en Missouri estaban padeciendo graves persecuciones. El populacho los había echado de sus hogares en el condado de Jackson y algunos de los santos habían intentado establecerse en los condados de Van Buren, de Lafayette y de Rey, pero la persecución los siguió hasta allí. El grupo principal de los santos se hallaba entonces en el condado de Clay, Missouri. Abundaban las amenazas de muerte contra las personas que eran de la iglesia. Los santos que estaban en el condado de Jackson habían perdido muebles, ropa, ganado y otros bienes personales, y muchos de sus sembrados habían sido destruidos. Esto viene después de la sección que estudiamos en la parte 1. Y piensen, el Señor les habló de todas estas cosas antes de que la cosa se ponga terrible. Lo que estamos leyendo ahora es terrible. Yo no me imagino cómo sería para estos santos con tanto esfuerzo cambiarse de casa, que no es como ahora, que uno alquila un equipo de mudanza o que los hermanos de la iglesia ayudan. Pero cambiarse de casa en aquella época, empezar desde cero en otro lugar y que les destruyan sus cositas y que los amenacen de muerte y todas estas cosas eran una situación bien difícil. El Señor dio las secciones que estudiamos en la parte 1 como preparación para estas cosas. Y a eso se añade lo que vamos a estudiar ahora. Versículo 2. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. Esto no es razón para culpar nosotros a los santos de aquel tiempo y decirle, ya lo tenían merecido. A mí esto me hace pensar en, ¿cuáles de los problemas que mi familia ha vivido han sido por causa de mis transgresiones personales? Y es una oportunidad para mirar hacia adentro, pero mejor lo vemos en positivo para no deprimirnos. Eso quiere decir que yo puedo salvar a mi familia de mucha tribulación si yo prevengo esas transgresiones. El versículo 3 dice, no obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. A pesar de los problemas que podamos tener, el Señor nos promete que seremos suyos. Ahora, obviamente esta condición no es para todos. Hemos hablado varias veces de la parábola de las 10 vírgenes. 5 iban a entrar a las bodas y 5 se iban a quedar afuera. Nunca os conocí. Entonces procuremos ser nosotros parte del grupo que recibe esta promesa. Otra cosa que me da aliento es que a pesar de que nosotros pasemos por dificultades traídas por nuestras propias transgresiones, el Señor nos dice, no se preocupen, no obstante, yo los poseeré. Y eso me hace pensar, aun si nos equivocamos, tenemos esperanza. Versículos 4 y 5. Por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no quieran soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Hemos hablado varias veces de esto y si se dan cuenta, seguimos en las Escrituras citándolo. Se nos dice que es preciso que seamos disciplinados. Es necesario. Y yo me puse a pensar en cómo somos nosotros con nuestros hijos. Uno a los niños no los deja hacer lo que se les da la gana. Y si cometen un error, ellos necesitan ser disciplinados. Esto no significa que les vamos a tirar la mesa en la cabeza, ¿no es cierto? Esto no significa que vamos a hacer un castigo físico o alguna cosa así. Habla de disciplina. Y así como nosotros no deberíamos permitir que nuestros hijos hagan lo que sea, que pataleen, que griten donde sea, que no vayan a la escuela si quieren, si no quieren, no, tienen que ser disciplinados.
igual manera el Señor nos disciplina a nosotros y dice que tenemos que ser probados como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. De nosotros se van a requerir cosas difíciles, cosas duras, tal vez. Todo depende en qué parte del progreso estemos, ¿no es cierto? Pero se van a requerir cosas duras. Yo estaba el otro día escuchando una charla del elder Holland. Estaba hablando en BYU. Fue hace 2 semanas, creo. Y él estaba hablando de estar en comités de la iglesia y hablar de temas difíciles, de conversar con personas con problemas difíciles. Y me imagino qué problemas tienen que ser tan difíciles para que los traten directamente ellos. Y cuando él estaba hablando de estas cuestiones y de estas dificultades, lloró. Lloró y lloró bastante y se le hizo bastante difícil hablar en ese momento. Él estaba hablando de dificultades que vivimos hoy en día y de cosas por las que pasa la gente. Y hablaba de conversaciones difíciles en las que había que tomar decisiones difíciles con los hermanos de su quórum. Y pensaba yo, a veces lo vemos tan lindo dar discursos y decir cosas lindas. Y uno cree que para ellos la vida es linda porque viajan y van por muchos países de turistas y hablando cosas bonitas y todo el mundo los ama. Entonces es una vida tan linda. Suena fácil, parece fácil, no es fácil. Si de Jesucristo se requirió tanto, si de Pedro, Santiago, Juan, Pablo se requirió tanto, ¿por qué cosas pasan nuestras autoridades generales de hoy en día? Como les decía, el elder Holland lloró y lloró bastante. Yo lo estaba viendo y yo no soy el único que llora cuando habla. De cierta forma fue un consuelo para mí. Él dijo, vengo llorando desde que escuché el coro o algo así. La vida no es fácil para ellos. Ganarse su exaltación no es fácil para ellos. No fue fácil para José, para su familia, no fue fácil para aquellos, los primeros santos. No va a ser fácil para nosotros. Es preciso que seamos disciplinados. La vida no es fácil. Pero no tiene por qué ser una vida miserable. Nosotros podemos hacer lo que el Señor nos pide y ser santificados. Nosotros podemos tener gozo. Lo hemos hablado en otras semanas, lo hemos hablado varias veces. Nuestro propósito aquí no es sufrir. Sí vinimos a ser probados, disciplinados, como lo acabamos de leer. Pero nuestro propósito en la tierra es tener gozo. Continuemos, versículos 6, 7 y 8. He aquí te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Voy a hacer una pausa ahí porque hay que tomar nota de esto también. El Señor aquí está siendo duro para condenar y para explicar por qué fue necesario que sean disciplinados. Dice que había riñas, peleas, contiendas, peleas, envidias, peleas, disputas, peleas. El Señor nos dice de 4 maneras: no peleen, dejen de pelear. Y esto a mí me pone a pensar. Ustedes saben que yo soy muy en contra de la pelea, de todas estas cosas. Hemos hablado que el Señor enseñó eso a los nefitas cuando Él llegó, dio su testimonio, habló de la autoridad y de ahí dijo: no peleen, dejen de pelear. Dejen las riñas, las contiendas, las envidias y las disputas. Y esto es algo de lo que todos tenemos que arrepentirnos. Continúa el Señor. Y deseos sensuales. Y codiciosos entre ellos. Dice que el resultado de estas cosas es que ellos profanaron sus heredades. Algo que para mí es interesante es que cuando estaba aprendiendo acerca de la vida providente, de ser autosuficiente, una de las cosas que aprendí fue que el trabajo o el negocio es sagrado. Es sagrado. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual se provee para la familia, que es un mandamiento de Dios. Cuando nosotros tenemos
contiendas, envidias, disputas, deseos sensuales y codiciosos, cuando existen esas cosas entre nosotros, profanamos nuestras heredades. Profanamos nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra casa, físicamente nuestra casa. Sea que sea suya o que la alquile, está profanando su casa. Y hablando de herencia, esto me puso a pensar, herencia de Jehová son los hijos. Estamos profanando algo sagrado, nuestra familia. Mucho cuidado. 7. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades. Esta es otra parte. Estuvimos conversando que tenemos dificultades, pero nosotros tenemos que pasar bien por esas dificultades. Que debemos usar nuestro albedrío para ser rectos a través de ellas. Si nosotros tenemos problemas, y como lo dije, todos vamos a tener problemas. Siempre, toda la vida. Pero si tenemos problemas, entonces nosotros podemos ir por dos caminos a través de las dificultades. Por el camino de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Por el camino de fortalecerme en mi fe o alejarme de Dios, de su pueblo, de su iglesia. Puedo tomar cualquiera de estas dos vías. La gran diferencia, igual voy a tener dificultades. La gran diferencia es que yo puedo irme por el mal camino y no tener la guía divina, la ayuda, la instrucción para santificarme. O puedo irme por el lado de escuchar la voz de Dios. Ahora, si previo a estas dificultades, si yo he sido bueno, si yo no he necesitado que el Señor me llame la atención, si no he necesitado arrepentirme de algo terrible, arrepentirse no es algo malo, ya hemos hablado de eso. Si mi arrepentimiento ha sido de estas cosas pequeñas, como lo conversábamos en la primera parte, si me arrepiento de cosas chiquitas que tengo que ir limando asperezas, entonces estoy bien. Si yo no soy lento en acordarme de Dios, Él va a escuchar mi oración y me va a ayudar. Por otro lado, si yo dejé hace rato de pagar los diezmos y voy a veces sí, a veces no a la capilla, si no estoy tan pendiente de mis responsabilidades como un miembro de la iglesia, si yo fui lento en acordarme de Dios, ¿con qué cara le pido ayuda? Y Dios, por amor que me tenga, por misericordioso que sea, no puede, por ser justo, no puede ayudarme rápido. No puede escucharme rápidamente. Él también va a ser lento en escucharme. No por mala gente, por mí, por mis acciones. Ahora, el versículo 8 dice lo siguiente. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades, por necesidad, se allegan a mí. Espero yo que esta no sea la condena del Señor para nosotros, pero pongamos atención ahora, antes de que vengan los problemas, antes de que vengan las dificultades, para yo desde ahora estar preparado y que el Señor no me diga esto con reproche, que no diga esto con reproche de mí. Seamos más bien como el capitán Moroni. El capitán Moroni en épocas de paz levantó las defensas de su pueblo, procuró ir y mejorar aquellos puntos débiles y hacerlos fuertes. Y en esto vemos un ejemplo. Y si quieren escuchar más de eso, el año pasado cuando vimos Ven, sígueme del libro de Mormón y hablamos del capitán Moroni, hablamos bastante sobre este tema, de cómo él fue a la debilidad y lo convirtió en fortaleza en la época de paz. Vamos al versículo 9. De cierto te digo que no obstante a sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Dentro de todo lo que hemos hablado, para mí este versículo es de particular importancia. Aquí el Señor nos dice que a pesar de que hayan sido así, a pesar de que se olvidan de Él y que se acuerdan recién cuando tienen problemas, a pesar de que no fueron fieles, pero ahora que están teniendo dificultades, lo buscan. A pesar de todo eso, y como lo dice el versículo, no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Si somos nosotros, de quien el Señor ha estado hablando durante todas estas secciones,
si soy yo el culpable de todos estos pecados, si es mi culpa las cosas por las que estoy pasando, aún a pesar de todo ello, muy a pesar de todo ello, las entrañas del Señor están llenas de compasión hacia mí. Ahora, apliquemos esto por otras personas. Ahora sí lo vamos a aplicar a los demás. Nosotros podríamos ver una persona que se aleja de la iglesia y que le pasan cosas, y nosotros podríamos pensar, equivocadamente, bien hecho. Y no lo ministro, no ayudo, no estoy ahí para ayudarle, no estoy ahí para arrimar el hombro, para escucharlos en sus dificultades, en sus problemas, para bendecir sus vidas. Entonces no estoy siendo como Jesús. Entonces no estoy siendo la persona que Cristo quiere que yo sea. Contestando a la pregunta para la semana. No los desecharé completamente. En el día de mi ira me acordaré de tener misericordia. Nosotros podemos tener mucho coraje con alguien de la familia o de los miembros de la iglesia. ¿Por qué hacen todas estas cosas? ¿Por qué eres así? No importa, ven, yo te ayudo. Dios es así con nosotros. Dios ha sido así con nosotros. Puede ser que sea lento en acordarse, pero escucha nuestras oraciones y las va a responder. Nosotros vamos a ver el ejemplo de mal ejemplo de muchas personas. Tal vez nosotros seamos esa persona. Pero así como Dios está lleno de compasión hacia nosotros, y así como aún con ira nos va a perdonar y nos va a ayudar, va a tener misericordia de nosotros. Sus entrañas están llenas de compasión. De la misma forma nosotros podemos ser con otros, con nuestros hermanos, que nos van a decepcionar, en alguna ocasión van a meter la pata, van a cometer algún error, van a traer sobre sí consecuencias que uno piensa, ay, verás que, y te dije, te lo dije. Y después del te lo dije, o tal vez aún mejor, sin el te lo dije, ven, te voy a ayudar. Nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo, hemos tenido experiencias de ayudar a personas que no están bien dentro de la iglesia, pero qué gran amor y gratitud viene de personas que, sabiendo que han hecho las cosas mal, reciben nuestra ayuda. Y cuán agradecidos debemos estar nosotros por aquellos que hicieron lo mismo con nosotros. Los padres son especialmente buenos para este asunto y lo entienden. Ya viste, no estudiaste. Ven para ayudarte con eso. Y ciertamente nuestro Padre Celestial es así con nosotros. Ciertamente Jesucristo es así con nosotros. Si no fuera así, no hubiera plan de salvación. Pensémoslo por un momento. Nosotros nos equivocamos. Muchas veces, todo el tiempo. Y si no fuera por Jesús, estaríamos eternamente perdidos, separados, alejados de Dios, imposibilitados de volver a su presencia, imposibilitados de llegar a donde Él está y tener las cosas que Él tiene para siempre. Y ahora pensemos en lo que Jesucristo hizo para que muy a pesar de los errores que cometemos, y que ustedes y yo los cometemos, muy a pesar de esos errores, Él pasó por lo más duro y difícil, por mucho, que cualquier otra persona que ha venido a la tierra ha tenido o tendrá que pasar. Lo más difícil y lo más duro. ¿Para qué? Para extendernos su mano. Para decir, te equivocaste, yo te ayudo. Para decirnos, ya viste, no hiciste caso. Ven. ¿Cómo podríamos nosotros hacer otra cosa que no sea eso mismo? Que nos duele, que es difícil, lo que sea, pero ven, yo te ayudo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Y si lo extendemos a nuestro Padre Celestial, que fue, siempre lo pienso, ¿para quién fue más difícil? ¿Para Jesucristo que lo pasó o para el Padre que lo tuvo que ver? El Padre Celestial tomó al mejor de sus hijos y lo dio en sacrificio por los demás. Otra vez, ¿qué hizo nuestro Padre Celestial para extendernos la mano?
que hizo porque nos equivocamos, porque nos caímos, porque cometimos pecados, porque hicimos esto, hicimos lo de aquí, hicimos lo de allá. ¿Qué hizo Él? Tomó al mejor de sus hijos para que nosotros pudiéramos volver a Él, para que Él nos pueda extender la mano. Y qué difícil, qué duro. Pero bueno, este es el ejemplo que recibimos. Esta es la petición que se nos ha hecho. Este es el ejemplo que se nos ha dado y lo que nosotros deberíamos hacer también. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces, ¿qué hemos anotado esta semana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en la persona que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo vamos a enfrentar de aquí en adelante las dificultades? Todas estas cosas las hemos hablado durante estas dos partes. Siento que hay mucho más que podemos hacer. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos. Con esto los dejo y conmigo será hasta la próxima. Chao.